¿Qué tal a todos? Soy el maestro internacional Maximiliano Pérez y bienvenidos a la cuarta partida del Campeonato Mundial entre Magnus Carlsen y Jan Nepomniachtchi. Bueno, esta cuarta partida podemos decir que no tuvo grandes posiciones realmente. O sea, fue una partida bastante pareja. Podemos decir que Jan desactivó muy bien las piezas blancas de Carlsen y se puede ver una preparación realmente muy buena, ¿no? Lo que noto es que Nepomniachtchi está poco a poco tomando como lo bueno de los candidatos anteriores, ¿no? En este caso la super línea sólida, ¿no? De la Petrov que usaba Caruana. Así que evidentemente hubo un trabajo de preparación buenísimo, ¿no? Y bueno, en esta partida la verdad es que no tuvo muchos problemas. Jugó también muy preciso, hay que decirlo. Y bueno, se llegó a una posición igualada en la cual arreglaron las tablas, ¿no? Ahora, ¿cómo fue la partida? E4, E5, caballo F3, caballo F6, llamada la variante Petrov o también variante rusa. Una variante súper sólida que la verdad le da muy buenos resultados a las piezas negras y que sirve sobre todo para aguantar las piezas blancas del campeón mundial, ¿no? O sea, es una elección de apertura que creo es bastante interesante, ¿no? Caballo por E5, D6, caballo F3 y aquí vino caballo por E4 d4, d5 y esta es la variante principal, con alfil d3. Bueno, normalmente, durante la década del 90 más o menos, del 2000, se jugaba mucho con alfil e7, caballo c6, enroque corto, este era el plan principal, pero desde que Caruana tomó la posta de esta variante, se empezó a utilizar mucho más alfil d6, que es considerada hoy en día la variante principal. Vino enroque corto y aquí existen por supuesto muchas variantes. Torre 1 es una de ellas, la otra es caballo C3, incluso caballo BD2 también es posible, pero Carlsen juega la variante principal que es C4. Y como verán, la idea principal en este tipo de posiciones es básicamente destruir el centro del adversario. En este caso, ¿no? Contraatacando contra el peón de D5 o incluso atacando directamente el caballo en E4. Vino C6, torre 1, como verán, misma idea, ¿no? Atacando el centro. Y aquí alfil F5. Y hasta ahora podemos decir que estamos siguiendo una partida de Caruana, justamente. Por eso les digo que claramente Nepomniachtchi está súper preparado y tiene claro lo que está jugando, ¿no? En esta posición, Carlsen continuó con dama B3, que es la actual línea principal. Hace un tiempo se jugaba sobre todo dama C2. Pero bueno, luego de caballo A6, A3, alfil G6, C5, alfil B8 y por ejemplo caballo C3, el negro puede jugar con F5 y este tipo de posiciones, a ver, no es que el blanco esté peor ni mucho menos, pero la verdad es que el negro está muy cómodo, ¿no? Por ejemplo, caballo E2, caballo C7, reagrupando las piezas, caballo F4, alfil E8 y como les digo, el negro está súper cómodo, tiene un buen espacio. Es verdad que el blanco tiene algunas casillas fuertes para tomar posesión, pero parece como que las negras no tienen realmente problema y de hecho los resultados en general lo demuestran así. Así que por esto yo diría que tal vez dama B3 continuará siendo la variante principal. Con esta jugada lo que se hace es presionar sobre D5. Es verdad que no se puede capturar directamente por el truco de alfil por H2 y se amenaza el peón de B7. El negro jugó dama d7, que es la nueva línea principal, porque previamente se solía jugar aquí caballo e6. C por d5, C por d5, caballo c3 y aquí caballo b4. Porque el problema es que si nosotros queremos defender el peón, se puede hacer. Pero se puede jugar con a3, caballo aquí, alfil e3, f5, torre a d1 y la posición la verdad es que está bastante interesante para las blancas. Porque uno podría decir, bueno, pero esto no se parece a la línea anterior, pero es que hay una gran diferencia. El centro está más debilitado que en la posición anterior. Entonces, el blanco puede llegar a conseguir cierto contrajuego, también está la clavada, ¿no? Bueno, considero que esta posición está muy bien para las blancas. Por eso existe la idea de caballo b4. La idea es que después de la captura y el sacrificio de peón, alfil g5, dama d7, caballo por e4, alfil e6, el negro tiene compensación aquí por el peón sacrificado porque tiene la pareja de alfiles, porque tiene un buen espacio, ¿no? Y posibilidades de ataque sobre el flanco del rey, incluso buenos puntos fuertes como la casilla de 5. Pero bueno, ¿por qué generar un sacrificio de peón si podemos jugar dama de 7 y defender todo automáticamente, ¿no? O sea, por esto es que se ha convertido. Recordemos que la idea de la Petrov en general es jugar sólido, ¿no? ¿Para qué vamos a entrar en todos estos líos? Entonces, aquí vino caballo C3.
Que continuamos una partida de Bashar Lagraf con Caruana y de Karyakin contra Caruana, ¿sí? Así que todo súper principal, caballo por C3 y aquí vino alfil por F5. Una situación muy interesante para notar es que dama por C3 sería una mala jugada. ¿Por qué? Porque viene alfil por D3, dama por D3 y aquí D por C4. Gran jugada, porque luego de dama por C4, caballo a 6, noten cómo al blanco le queda un peón aislado. ¿Y cuál es el problema? Si fuera que solo queda el peón aislado, tal vez no sería tanto problema. Pero también es que encima lo van a bloquear muy fácilmente. Entonces, con menos piezas, porque se cambiaron los alfiles y caballos, sin ataque, porque realmente no hay un ataque concreto para las blancas en esta posición, el peón aislado entonces tiende a ser una debilidad, ¿sí? Entonces, por esta razón, luego de caballo por C3, vino alfil por F5, que es la variante principal, dama por F5 y Carlsen continuó con B por C3. Es verdad que aquí se podía elegir otras continuaciones, como por ejemplo dama por B7. La idea, claramente, es capturar la torre de A8, pero no es tan claro el asunto, porque el negro aquí puede elegir entre dos opciones que son igualmente buenas, ¿no? Una es dama de 7, que es la más sólida. Porque claro, el tema es que la dama, si captura en A8, luego va a tener problemas para salir con caballo A6, ¿sí? Entonces eso genera inconvenientes. Y si captura dama por D7, caballo por D7, C5 por decir algo, alfil por H2, caballo por H2, caballo E4, esto es una partida de Bashir-Lagraf contra Caruana, la cual finalizó en tabla, ¿sí? Como curiosidad también es una partida que jugó Caruana de blancas contra Wang Hao, que finalizó también en tabla. Así que estas posiciones son muy rocosas, muy sólidas para las negras, así que es una elección realmente interesante, ¿no? La segunda oportunidad que existe, la segunda chance que tiene el negro aquí para jugar es un poco más agresivo y es con, en lugar de dama de 7 con caballo de 4. Entonces acá se genera una partida un poco más violenta, que es la partida de Karyakin con Caruana. Con dama por A8, dama D7 encerrando básicamente la dama, C por D5, C por D5. No es posible capturar el peón de D5 porque viene el descubierto y la dama está cayendo, ¿no? Entonces, por eso torre por E4 para salvar la dama, pero caballo C6, dama por torre, rey por torre 2, F6 por ejemplo. Y esta posición está muy interesante, la verdad, porque bueno, a ver, hay dos torres por dama, pero la posición no está clara, ¿no? Y al estar bastante abierta la situación, la dama puede llegar a generar contrajuego. Yo considero que está bastante igualado y de hecho las partidas que se han jugado en esta posición finalizaron todas en tablas, ¿sí? Bueno, pero Carlsen eligió B por C3, ¿no? Que sería una línea interesante para abrir la columna B. B6, defendiendo todo. C por D5, C por D5 y aquí dama B5. La idea principal es que el caballo no tenga una fácil, ¿no? Un fácil desarrollo. Entonces, dama D7, intentando el cambio de damas, y aquí A4. La idea principal es que si el negro captura, como pasó en la partida de hecho, podamos jugar una posición eh, sin el peón aislado de A, ¿no? Para las blancas. Ahora, en la partida que habíamos mencionado previamente, la de Bashir-Lagraf contra Caruana, Bashir continuó con torre B1. Vino torre C8, G3, alfil F8, alfil D2, caballo C6 y luego del intercambio, la verdad es que el blanco tiene una pequeña presión, pero considero que el negro puede aguantar y de hecho lo hizo en la partida, ¿no? Igualó, hizo tablas, Caruana contra Bashir, ¿sí? Así que, bueno, esta línea también eh, es bastante sólida para las negras y aparte se puede mejorar. O sea, supongo que Nepo tenía preparado una mejor línea de la que jugó Caruana, que incluso habrá menos presión, ¿no? Por eso vino a 4, que es una línea que la ha jugado Adams contra Morozevich y que bueno, es bastante interesante, pero claramente aquí Nepo estaba bien preparado porque vino dama por B5, A por B5 y una jugada muy pero muy buena A5. ¿Por qué A5? Bueno, básicamente tenemos el peón retrasado y en A7, entonces lo avanzamos para que no exista más el ataque, ¿no? Caballo H4, y aquí podríamos decir que viene como la novedad de la partida, ¿no? O sea, cuando se desvía de todo lo que hay previamente, que en realidad solo había partidas de correspondencia, con una idea muy interesante, que es la siguiente. Luego de G6, porque uno podría decir, caballo H4 es para jugar caballo F5, suena muy lógico. Sin embargo, la idea aquí es jugar con G4 para ir con el caballo hacia G2 y luego intercambiar los alfiles con alfil F4. Vino caballo D7, caballo G2, torre F8 y Carlsen jugó alfil F4, continuando con su plan. Fil por F4, caballo por F4, torre por C3, caballo por D5, atacando la torre y bueno, generando un peón pasado. Entonces, esta posición es interesante porque el blanco tiene su contrajuego, el peón pasado de D, y el negro tiene su contrajuego, el peón pasado de A.
Torre de 3, torre 7, atacando el caballo, caballo F8, jaque, rey aquí, jaque, caballo de 8, jaque, rey G8, D5, aprovechando el truco táctico que no es posible capturar el D5 por caballo F6, jaque. A4, caballo F6, rey G7 y aquí G5, intentando en algunos casos crear alguna red de mate. Vino A3, caballo de 8, jaque. Y aquí básicamente Carlsen, luego de pensar durante 30 minutos, decidió que lo mejor era forzar el empate. Ahora, les traigo una última variante porque en lugar de jugar caballo E8 en esta posición, era posible tal vez tratar de forzar la posición con H4, ¿no? Lo que sucede es que básicamente luego de H5 el negro está bastante sólido, e incluso si queremos intentar forzar con el peón pasado aprovechando que no es posible capturar por caballo de 8 jaque, puede venir caballo 6 de 7 y noten cómo con el caballo y la torre están defendiendo la coronación. Y recuerden también que el peón de A avanza, entonces hay que tener cuidado. Rey H2, caballo de 4, rey G2 evitando caballo F3 jaque, caballo C2, torre A2, caballo B4 y aquí lo más normal sería aceptar las tablas. Porque si intentamos forzar la posición con torre 8, se llega igualmente a una posición igualada con torre por D7. Si caballo por D7, entonces torre por E8. Y si por ejemplo jugamos torre por A3, caballo D5 simplemente. Y bueno, luego de dos cambios, esta posición es súper empatada, súper igualada, ¿no? Bien, entonces, como había dicho, la partida continuó jaque aquí, jaque allá y tablas por repetición de jugadas. Bueno, la verdad es que una partida sólida por parte de Nepo desactivó muy bien a Carlsen, realmente no estuvo en ningún momento en apuros y bueno, considero que más allá de que la partida tal vez no sea de las más emocionantes que hemos visto, como por ejemplo la segunda, es verdad también que es una buena ayuda teórica, sobre todo para los jugadores que les gusta jugar con negras en la apertura rusa, ¿sí? O sea, claramente continúa siendo una apertura súper sólida, realmente muy difícil de quebrar y va a ser súper interesante observar cómo Magnus va a intentar quebrar la preparación del ruso, porque hasta ahora las dos partidas de blancas se le ha puesto muy sólido atrás e incluso una de ellas casi que le ha podido eh, propinar una derrota, ¿no? Entonces, es muy interesante observar cómo Magnus va a continuar con este match. Y bueno, en principio esto es todo por hoy y nos estaremos viendo en el próximo video, o sea, mañana, con la quinta partida. Recuerden, si no lo hicieron, suscribirse al canal, ¿sí? Para que les avise, tocar la campanita, ¿no? Poner en la campanita todas las notificaciones para que cuando yo saque el video les avise y puedan no perderse ningún tipo de torneo. También pueden seguirme en las redes sociales, Facebook, Instagram, que lo van a tener aquí debajo en la descripción de este torneo. De este video, perdón. Desde ya, muchas gracias a todos y bueno, estamos hablando nos estamos viendo en un próximo video. Desde ya, gracias y nos vemos pronto. Chau, chau.